Con el decano del Colegio de Docentes del Perú, el profesor Elí Ocaña. Profesor Ocaña, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, muy buenos días, Carlos y Mabel, dispuestos a sus preguntas y efectivamente preocupados también por los temas educativos y políticos que vive el país en los últimos días. ¿Cuáles son sus impresiones, profesor Ocaña, después de haber escuchado el debate o encuentro, como decíamos, entre los candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo? ¿Qué tan viable es en estos momentos una educación presencial, ¿no? Tal como lo propone la candidata de Fuerza Popular? En primer lugar, estamos viviendo una etapa difícil como país. Los problemas no solamente son educativos, sino también son económicos, son sociales, son condiciones de trabajo para muchas familias y también es de sobrevivencia para un alto sector de la población. De tal manera que hay una necesidad de asegurar el tema de salud, el tema de tratamiento de la pandemia y a fin de evitar que se siga propagando y por otro lado tratar de brindar mejores condiciones de los hospitales, mejores atenciones de salud y otras. Pero dentro de ese proceso, volver a la presencialidad en la presente etapa es aún riesgoso, no se puede aventurar, pensar, poner fechas como se estuvo intentando hacerla, porque tenemos que, en todo caso, buscar el involucramiento de la población directamente para que ellos sean los que opinen en base al desarrollo epidemiológico en cada zona, ¿no? Por tanto, tiene que haber una mejor predisposición para analizar la situación y tomar decisiones más consensuadas y de mayor responsabilidad. Por otro lado, creo, si me permite, profesor, para ir aterrizando un poco estas propuestas y que usted nos diga si son viables o no, porque hemos escuchado muchos ofrecimientos, pero qué tan prioritarios o qué tan viables son. Por ejemplo, en el caso de la candidata Keiko Fujimori, pues ella habla de enviar una canasta tecnológica, ¿no? A todos los alumnos, una tablet, computadora y un celular para que tengan la posibilidad de recibir información directa desde los textos escolares, ¿no? Esto por la virtualidad. Pero también habla de la construcción de 3.000 colegios a nivel nacional. ¿Qué opina usted de estas dos propuestas? En primer lugar, cuando uno lee el plan de gobierno en materia educativa de ambos, parten de percepciones distintas. Una, Fuerza Popular plantea continuidad, plantea mantener las cosas como están, no hay muchos cambios, se considera como que si el proceso educativo en el país estuviera en el mejor de los mundos, solamente necesitamos hacer un poco de infraestructura, entregamos tabletas o laptops y con eso se resuelve. Y por otro lado, Perú Libre plantea la necesidad de incrementar el presupuesto educativo, a partir de ello poder otorgar los otros necesidades educativas como infraestructura educativa, tema de materiales educativos, recursos tecnológicos. Es decir, ninguna de ellas dejan de enfocarse en algunos temas concretos de otorgar a los estudiantes materiales y recursos en el momento. El tema es con qué lo hacen, con qué materiales, con qué fuentes. Y entonces, Fuerza Popular, por ejemplo, no indica con qué fuentes. Y Patria Libre, Perú Libre plantea, a partir de recursos económicos que deben otorgarse, elevando los impuestos al gas, elevando impuestos a la minería, es decir, incrementando fondos para el tema educativo hasta el 10%. Recordemos que actualmente la Constitución Política del Estado está aprobado que para educación se debe invertir no menos del 6% del PBI, y eso es lo que debe permitir la mejora de infraestructura, mejorar, por ejemplo, los servicios básicos de agua, luz, energía eléctrica, desagüe y además también conectividad para los estudiantes. Pero si eso no lo tienes, entonces, ¿con qué fuentes vas a mejorar y con qué fuentes vas a construir los 3.000 colegios que ha ofrecido la candidata? Yo creo que a veces hay propuestas salidas del momento, de la emotividad, que no tienen sustentos técnicos, pero lo principal sí es, efectivamente, el país necesita más de 100.000 millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura y eso equivale varios años de trabajo y los 5 años no van a ser suficientes. Nosotros como colegio de profesores hemos planteado la necesidad de atender algunas cosas básicas para este periodo, pero otras que tienen que ver con años siguientes. Por tanto, creo que los planes de trabajo de los dos partidos que están en esta segunda vuelta deben enfocarse en temas de coyuntura, pero también deben enfocarse en temas de largo plazo. Ninguna de ellas, por ejemplo, nos hablan de un proyecto educativo nacional.
En algo nos habla de lo de Perú Libre, en el sentido de que van a articular los contenidos educativos con gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero en Fuerza Popular no se habla por ningún lado la necesidad de implementar el proyecto educativo nacional ya aprobado el año 2020, ¿no? Profesor Ocaña, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre está proponiendo declarar en emergencia a la educación en nuestro país. ¿Ustedes estarían desde el Colegio de Profesores del Perú de acuerdo con esta propuesta que plantea el candidato de Perú Libre? Yo creo que más allá de hacer propuestas como declarar en emergencia, recuerden que también hizo Alejandro Toledo, ¿no? Declaró en emergencia el país, pero más allá de eso está la necesidad de implementar procesos concretos a favor de los estudiantes del país. En este caso, por ejemplo, en esta coyuntura, la necesidad básica es garantizar conectividad, pero también mejores formas de atención a los estudiantes con contenidos, con cercanía, con monitoreo, pero también mejorando la infraestructura en términos de equipamiento, en términos de brindarle elementos de bioseguridad, pero también atención, por ejemplo, a las escuelas con profesionales como que tengan que ver con nutriciones, psicólogos y otras, porque de esta situación en la cual estamos viviendo no vamos a salir tan fácil, y si salimos también requerimos mucha inversión. Pero si de emergencia se trata, yo creo que los problemas no necesariamente se resuelven por emergencias, sino por proyectos concretos que nos permitan de manera paulatina y de manera correlacionada e integrada entre los tres niveles del Estado atender las necesidades educativas. Y creo que las mayores necesidades educativas en esta etapa están en las poblaciones andinas, en las zonas amazónicas, en zonas rurales alejados de las grandes ciudades, pero también en las mismas ciudades hay grandes bolsones como los sectores populares que no pueden pagarse un internet para poder estar participando de este proceso educativo, ¿no? Profesor Ocaña, muchísimas gracias. Y en realidad lo que usted comenta a raíz de estas propuestas expuestas en este encuentro, pues da pie a hacer más preguntas, ¿no? Por eso es que yo insisto, es necesario más debate, ¿no? Es necesario que estas propuestas se vayan desmenuzando y vayan aterrizando, porque eso es lo que necesita la ciudadanía y eso es lo que también demanda el Colegio de Docentes del Perú. Muchísimas gracias, profesor Ocaña, por estos minutos. Hacemos la pausa y volvemos.